de tesis de maestría y fue además el tema de publicación de mi libro. Entonces, si me permiten, me gustaría partir con la presentación y después en algún minuto vamos a tener un espacio para que podamos hacer un ejercicio que les quiero proponer a propósito de los contenidos que vamos a ir viendo. También, porfa, siéntanse en completa libertad de levantar la manito y para preguntar, o si quieren directamente prender el micrófono y poder hacerme la pregunta que estimen necesaria, porque además todos estos conceptos que están aquí en el título ya son bastante grandes y pudiéramos conversar mucho respecto a ello. Ya, voy a partir por lo primero, que siempre es por tal vez por donde hay que partir, que en el fondo hay que mirar y hacer un poquito un diagnóstico de la educación hoy en día en Chile y en el mundo y hacerse esta pregunta que a mí me parece clave, que es si la educación está en crisis o si tenemos una crisis educativa. Y bueno, yo comparto como la perspectiva de algunos autores que enuncian que efectivamente la educación está en crisis en muchos sentidos. Y la crisis no significa necesariamente algo malo, pero sí significa algo que hay que replantearse, porque el problema de la crisis es que se ha hecho bastante crónica y permanente. Entonces, hay un filósofo que dice, la crisis hoy en día se explica con la crisis y todo lo que hacemos simplemente agrava la crisis. Y más bien la crisis debiera ser un estado de conmoción que te permita ir hacia una síntesis y hacia una mejor propuesta, una mejor visión. Y bueno, podemos mirar como distintos antecedentes que dan cuenta de algunos problemas que tiene el modelo educativo actual. Y esto está muy referido a Chile, pero también obviamente a otros países, sobre todo latinoamericanos. Seguimos con un problema de desigualdad en el acceso y en la calidad educativa, eso es muy importante. Conocimos hace poquito los resultados de la PAES, donde lo que vemos es finalmente una pérdida del rendimiento académico. Después podemos cuestionar eso. De algunos liceos emblemáticos, vemos además cómo los colegios que son privados tienen mucho más puntaje que los colegios públicos. Y también hay un tema de calidad educativa que obviamente no se distribuye por igual. Otro tema muy preocupante hoy en día en la educación pública tiene que ver con el bajo aprendizaje y el bajo rendimiento académico. Eh, Ustedes, bueno, tal vez conozcan mejor las estadísticas que yo, aquí yo no las quise poner, pero hay estadísticas muy preocupantes, por ejemplo, bajo el bajo nivel de comprensión lectora que tiene la población que egresa del colegio o que está en ciclos avanzados de educación. Tenemos en las pruebas PISA, que es como unas pruebas que te miden y te estandarizan respecto a otros países de la OCDE, tenemos rendimientos bastante bajos o deficientes. Entonces, ahí hay un problema bien importante de rendimiento, por decirlo así, académico. Otro tema muy importante, y este es el que yo conozco más de cerca por los temas que me dedico, tiene que ver hoy en día con las secuelas que dejó la pandemia, y yo creo que esto viene un poquito antes de la pandemia, respecto a las tasas de deserción escolar y sobre todo respecto a las tasas de ausentismo escolar, ausentismo moderado y ausentismo grave. Hoy en día tenemos indicadores en algunas regiones del país donde el ausentismo escolar en sus distintas modalidades llega a cifras por sobre el 25% de los estudiantes. Y la deserción escolar es un fenómeno que es muy difícil de medir, que además se mide muy poco, pero que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en Chile. Y ese hay un porcentaje, el estudio que yo conozco, una estimación es 50.000, pero eso era
prepandemia. Hoy en día seguramente la tasa de deserción escolar es mucho más alta que ese número. Entonces, el problema no es solamente la deserción escolar, que en términos como eh, lineales se mantiene, o sea, no hay como un aumento exponencial de la deserción escolar, pero sí hay un aumento muy significativo del ausentismo escolar. Y eso es muy preocupante. También hay un problema de formación docente, en el sentido que hay pocos incentivos para la formación docente o la especialización docente más allá del currículum educativo que se les enseña en la universidad. Y ese también es otra como deficiencia del modelo actual. O sea, hay poco incentivo y hay pocos recursos para la especialización de las personas que se dedican a la docencia. Y un último flagelo que es muy importante también, porque es muy sintomático de la crisis en la que estamos, tiene que ver con el alto nivel de violencia y los importantes indicadores o índices de acoso escolar. Y seguramente ustedes lo saben mejor que yo, que están en los contextos educativos. Hoy en día tenemos una crisis de la violencia, eh, y pareciera ser además que las escuelas muchas veces no tienen las herramientas o las capacidades para atender adecuadamente esos episodios de violencia o de violencia escolar, quedando como último recurso la criminalización o la expulsión de los niños, niñas y adolescentes que cometen estas violencias. Entonces, y bueno, obviamente pudiéramos ver otros indicadores como de esta crisis educativa. Yo diría que esta crisis educativa, y así yo lo leo, es modelo también de una crisis mucho más global, que algunos autores a los cuales me escribo llamamos una crisis civilizatoria, en el fondo, porque no es una crisis puntual de un sistema de la sociedad, que no pareciera ser una crisis en distintos ámbitos de la sociedad. Eh, y eso se refleja, por desgracia, en el sistema educativo. Ante este como panorama un poco desalentador de la crisis educativa, hay algunas respuestas y de todo lo que a mí me ha gustado leer respecto a esto, yo he visto dos libros que me han marcado significativamente y aquí se los quería presentar. Uno de este librito, no sé si lo pudieron ver alguna vez, es un libro que ya debe tener unos 15 años, que es del psiquiatra chileno Claudio Naranjo, editado por Cuarto Propio, que se llama Cambiar la educación para cambiar el mundo. Es una obra muy interesante, que justamente habla cómo finalmente la educación puede ser un motor de transformación de la sociedad, y de todo el mundo, pero eso implica la necesidad de un cambio en el paradigma y en la forma en cómo concebimos la educación. Y ahí Claudio Naranjo parte de una observación muy interesante que dice, un síntoma de la crisis educativa está en que muchas veces los estudiantes y los docentes se sienten infelices. Eh, y el sentirse infeliz en un contexto en el cual además uno pasa gran parte del tiempo y de su vida es finalmente un síntoma muy evidente de los problemas del sistema educativo. La educación actual reproduce los valores de la competitividad, la memorización y el extractivismo. No estoy seguro si Naranjo usa esta palabra última, pero en su idea está finalmente esta idea del extractivismo. ¿Qué quiere decir eso? Que impera una lógica donde lo más importante es la mentalidad de qué es lo que yo puedo tomar de la situación, que esa es la lógica extractivista, en el fondo, que es finalmente la lógica en la cual se fundaron nuestros países. Es decir, toda la institucionalidad de los países como los nuestros se fundan en una lógica de 500 años de extractivismo, donde finalmente los españoles que llegaron impusieron una lógica de qué es lo que yo puedo tomar de este territorio y saquearlo, y finalmente muchas veces las instituciones públicas han reproducido esa lógica en el ejercicio del poder, es decir, qué puedo yo tomar de este cargo de poder, y finalmente el modelo neoliberal
reproduce esa lógica. Eh, Al ser un modelo basado en la competitividad y en la dominación, finalmente es esa lógica. Obviamente la lógica opuesta del extractivismo es el colaborativismo, y donde la pregunta raíz es qué puedo yo aportar a la situación antes de qué puedo yo tomar de la situación. Si la educación girase en cambiar esa pregunta, cambiaría todo el sistema. Pero por desgracia muchas lógicas en el sistema educativo están basadas en estos tres conceptos. Y después está esta idea de que la educación es un motor de cambio, que además es una idea que comparten varios autores y que puede ser la base para promover una sociedad más justa y más equilibrada. El segundo librito, que me parece una maravilla de libro y además un libro que se consigue muy fácil, creo que de libre acceso en Internet, y si no se puede comprar relativamente barato en muchas librerías. Este librito de Edgar Morin, o Morin, Edgar de Morin es el fundador del pensamiento complejo, es un filósofo francés, además tiene la gracia de estar vivo, tiene 102 años, eh, y es un gran erudito y es uno como de los filósofos que más ha permitido pensar el mundo actual desde una epistemología no dominante o desde una concepción del mundo distinta. Sus libros son sumamente eh, iluminadores. Y ahí este es un libro que le encargó la Comisión Europea para la Educación, y entonces le dijeron, señor Morín, díganos qué saberes necesitamos para vivir en un mundo complejo, y él escribió este libro y en el libro desarrolla 7 saberes. Y aquí doy cuenta de tres de ellos que me parece importante comentar en este taller. Dice en una parte del libro, la educación debe promover habilidades comunicativas y escucha que permitan a los individuos conectar y comprender la perspectiva de los demás, lo cual es fundamental para un mundo diverso y multicultural. Es decir, en la medida que el mundo es cada vez más complejo, más diverso, más multicultural, necesitamos reforzar las capacidades de empatizar y de tolerar y de comprender las perspectivas de los demás. Y eso es un valor fundamental para el fortalecimiento de todo el sistema democrático. La segunda idea es que la educación debe abordar no solamente los aspectos racionales, sino también los emocionales y sociales de la identidad humana. Y esto va a ser obviamente uno de los puntos de partida del taller de hoy día, de cómo finalmente la educación no puede estar centrada simplemente en los aspectos relacionales, sino racionales, perdón, sino que tiene que asumir la complejidad y la integridad del ser humano, que no es solamente un animal racional, sino que también es un ser mucho más complejo que lo que la razón puede entender. Y finalmente, la educación debe incluir una dimensión ética, que reconozca las responsabilidades que tenemos hacia uno mismo y hacia los demás, y esto implica la enseñanza de valores como la solidaridad, el respeto, la justicia, la pertenencia a una comunidad global. Esto es fundamental, o sea, si no está el itinerario de la ética en los procesos educativos, la educación eh, no va a servir de mucho. Si realmente queremos que la educación tenga un potencial transformador, es fundamental que la pregunta de la ética, que es finalmente la pregunta por el buen vivir o el cómo vivir una vida buena, aparezca, porque si no nos hacemos esa pregunta, finalmente nos perdemos o queda al arbitrio eh, de la comprensión de cada uno sin la posibilidad de reconocer que hay ciertas formas de vivir en común que parecieran ser mejores que, eh, que otras que no tienen una orientación ética. Y entonces ahí un poco para resumir estos dos libros, si queremos que la educación sea un motor de cambio, tenemos que poner la educación al servicio de dos cosas que son fundamentales y que en la filosofía griega está muy presente. En el arte del vivir,
Es decir, en la pregunta cómo vivir una vida que valga la pena ser vivida, una vida, hay un filósofo que a mí me gusta mucho que dice, lo llama la estética de la existencia, cómo vivir una vida hermosa, como si fuera una obra de arte, cómo yo puedo hacer, independiente de mi lugar en el mundo, de mis condiciones materiales, que ese lugar en donde yo habito florezca y se expanda. Es decir, cómo yo puedo transformar mi vida de alguna forma que mi vida sea útil y digna de ser vivida. Y el arte del convivir, que finalmente son las dos, como no solamente el arte del vivir, sino cómo yo vivo con los demás, porque vivimos en un mundo que es completamente interdependiente. Y ahí tenemos que aprender a vivir con otros y a convivir. Y el último marco conceptual que les quería presentar está en el famoso informe que hizo Jacques Delors, que era el presidente de la Comisión Europea y que escribió un informe que se llama La educación encierra un tesoro, que es un informe de 1996 y que plantea que finalmente la educación o los modelos educativos tienen que basarse en cuatro pilares. Aprender a hacer, que es lo que finalmente está más presente en los colegios, aprender a conocer, que también es algo que se aplica mucho, pero hay dos pilares más que son, por decirlo así, los más olvidados, que es aprender a convivir y que yo diría aprender a estar, es decir, cómo yo aprendo a estar con otro, cómo yo aprendo a convivir con el otro, cómo yo aprendo a aceptar al otro y aprender a ser. Y eso es más difícil aún. O sea, y ahí sí que hay como una carencia muy grande en la pedagogía, en las mallas educativas. Seguramente todos ustedes a nadie le enseñaron cómo desarrollar el saber ser en un contexto educativo. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo le preguntara a Mónica, que veo su nombre, Mónica Paredes, ¿cómo, Mónica, te enseñaron en la universidad a promover procesos que permitan el aprender ser eh, a tus alumnos o a tu usuario o usuaria en la intervención que tú hagas? Eh, Súper complejo. Sí, pues complejo porque no tenemos, no, como que toda la reflexión académica y epistemológica está centrada en el saber conocer, cómo aprendemos lo que aprendemos, cómo podemos conocer el mundo, en el saber hacer, cómo transformar el mundo, la experiencia haciendo. Bueno, todos los paradigmas parecieran como tributar más bien a estas dimensiones, pero hay pocos paradigmas que apunten o pocas metodologías que apunten a desarrollar el aprender a convivir, que yo lo llamaría aprender a estar, y el aprender a ser. Entonces, eso es importante. Y todo esto tiene un sustento hoy en día cada vez más sustentado en las neurociencias. Ustedes saben que la neurociencia como campo disciplinar ha aportado una enorme cantidad de conocimiento respecto a muchas cosas, entre ellas respecto a los procesos de aprendizaje y respecto al desarrollo y el bienestar humano. Y hay una teoría que por algunos criticada o fuera de moda, pero yo creo que todavía sigue siendo interesante de mencionar, que esta idea de que nuestros cerebros son tres cerebros en un puro cerebro, lo que MacLean llamó el cerebro triúnico, porque son tres cerebros, pero en un puro cerebro. Hoy en día las neurociencias como que descartan este modelo porque muestran que en verdad no hay como, no es que el cerebro esté tan compartimentalizado, pero lo que sí está claro es que hay estructuras del cerebro que evolutivamente se formaron antes y que esas estructuras del cerebro controlan ciertos procesos fisiológicos y biológico y que eso obviamente afecta la forma en cómo interactuamos, la forma en cómo nos movemos en el mundo y la forma en cómo aprendemos. Entonces, ¿qué es lo interesante de este planteamiento? Es que como el cerebro
tiene una evolución en el tiempo distinta, hay áreas del cerebro que operan de manera distinta. Entonces, primero está el cerebro reptiliano, que es como el cerebro más primitivo. Y el cerebro reptiliano regula actividades que por lo general están asociadas a procesos que se dan de manera natural o casi inconsciente. Por ejemplo, la activación de los procesos endocrinógenos y biológicos respecto al ciclo del sueño. Es decir, hay alguna hora del día se va la luz y te baja el sueño. También al cerebro reptiliano está la capacidad natural de la atención, la regulación de algunas actividades físicas como la respiración, etcétera. Después hay una parte muy importante, que esto es como lo que más está desarrollado hoy en día en neurociencia, que tiene que ver con el sistema límbico, o también llamado sistema o cerebro emocional. ¿Y por qué es tan importante? Porque estas partes del cerebro, entre ellas una glándula muy pequeñita que se llama amígdala, es la responsable de la producción de un montón de, eh, voy a decir hormonas, capaz de una brutalidad desde el punto de vista médico, como la dopamina, la serotonina, o que son las responsables de los sistemas emocionales, o sea, de las emociones y también de las disposiciones corporales, el cortisol, por ejemplo, que te pone alerta y defensivo. Entonces el cortisol, niveles elevados de cortisol de manera prolongada generan un estrés a nivel cerebral y corporal. Y también está toda la parte de la motivación. Por ejemplo, todos los estudios sobre adicciones hoy en día se concentran en respecto al sistema límbico o el cerebro emocional, porque ahí está como ese lugar de la recompensa. Entonces, y eso va produciendo una adicción y eso se va reforzando por la interacción con sustancias adictivas, pero también con refuerzos positivos que podamos tener o no tener en la familia, en el aula, etcétera. Entonces, esta parte es muy interesante, es muy importante porque es la que determina el mundo emocional. Y después está el cerebro neurocórtex, yo no diría cerebro humano, no me gustó esa lámina, esa descripción, pero es como el cerebro racional, la parte de la corteza cerebral, y finalmente ahí están todas las capacidades eh, cognitivas más clásicas, como el razonamiento abstracto, la capacidad, el lenguaje, la memoria, la lectoescritura, o todas las capacidades que tenemos en el fondo para poder hacer operaciones mentales, es decir, para pensar de manera científica o para usar el intelecto, por decirlo. Entonces, estos tres cerebros conviven en el aula de clase, digo, y están puestos nuestros alumnos. Entonces, muchas veces hoy en día hay un montón de artículos que a mí he mirado un poco, se llama marketing reptiliano, que es cómo las marcas utilizan ciertos elementos que te permiten una conexión con la marca sin que sea necesario pasar el concepto por el neurocórtex, es decir, procesar racionalmente lo que el mensaje te quiere decir, sino que apela a una cosa que es como completamente inconsciente, que es lo que llamaríamos cerebro reptiliano, o como mucha publicidad está puesta en estimular zonas cerebrales referidas más al componente emocional, y hoy en día eso está súper estudiado de cómo finalmente las decisiones políticas, las preferencias políticas, las afiliaciones partidarias estarían mucho más conectadas por una producción emocional que por unos argumentos racionales que podamos procesar con lógica. Es decir, la gente no vota tanto porque hace una orientación racional, sino muchas veces lo hace porque siente cosas. Y ahí hay un montón de libros que son muy interesantes de cómo hoy en día la emocionalidad está jugando un rol importantísimo en la elección de nuestros gobernadores. Ya, ¿cuáles son las implicancias de todo esto? Primero, la importancia de la dimensión emocional en la educación. Hoy en día hay un montón de material de la importancia de la pedagogía de las emociones,
de la educación de la emocionalidad y tiene distintos nombres, pero finalmente todos apuntan a la necesidad de reforzar el componente de la educación emocional en la. Lo segundo es un énfasis en que las formas de aprendizaje, y esto parece obvio a esta altura de la vida, tiene estilos personales diferenciados y por lo tanto el sistema bancario, como tanto critica eh, Freire, no tendría sentido para muchas personas, dado que sabemos las personas aprenden según ciertos estilos y ciertas formas de procesar el conocimiento y vivenciar el conocimiento. Hay personas que tienen desarrolladas muchas más habilidades o la inteligencia kinésica y necesitan moverse. Hay gente que tiene otro tipo de inteligencia que influye en cómo la persona aprende. También la importancia de que la educación esté basada en la experiencia, y esto es como algo que vamos a hablar mucho cuando trabajemos la dimensión espiritual, porque la dimensión espiritual solamente puede estar basada en la experiencia. Es decir, tú no puedes trabajar la dimensión espiritual en una aula de clase a través de la lectura de un texto o una presentación como esta. No tiene ningún sentido. Tú tienes que hacerlo a través de la experiencia directa. Eh, y por eso hoy en día se habla también de cómo las escuelas tienen que promover la experiencia, no tanto la memorización de los conocimientos. Y también la importancia de enfrentar y fomentar la resiliencia. Es decir, cómo las escuelas también tienen un rol muy importante en poder entregar herramientas que permitan a los estudiantes hacer procesos que permitan, en el fondo, sanar su herida y apuntar hacia la resiliencia, es decir, la capacidad que tenemos de soportar y ser conscientes de la adversidad y salir reforzados de ella. Y ahí hay una cita de un neurocientífico muy de moda, tal vez el neurocientífico de divulgación masiva más importante hoy en día en el mundo, que es Antonio Damasio. Y Antonio Damasio, que ha escrito hartas cosas, no tiene ningún, creo, libro, o puede que sí, dedicado exclusivamente a educación, pero en todos sus libros finalmente se abordan los temas educativos. Él dice la educación las emociones son importantes para la toma de decisiones, un aprendizaje efectivo debe considerar las emociones. Crear un ambiente emocional positivo y seguro resulta fundamental. Y cuando yo hago un proceso educativo, tengo que sí o sí entender que hay una interacción entre emoción, cuerpo y aprendizaje. Y eso es fundamental. De hecho, el libro que es más popular, o sea, con el que Damasio se hizo popular, se llama El error de Descartes. Y él parte de una premisa bastante buena, que es finalmente que Descartes se equivocó, porque Descartes dice pienso y luego existo, y finalmente lo que la teoría de Damasio demuestra es que siento, luego pienso y luego existo. Es decir, solamente pensamos a propósito de lo que sentimos, es decir, racionalizamos el mundo porque primero sentimos el mundo, porque primero nos emocionamos, porque primero amamos, porque primero sentimos la emocionalidad y a partir de ese proceso de emoción, los seres humanos tenemos la facultad de racionalizar y de poder hacer creaciones culturales complejas como un poema, como una teoría, por las capacidades racionales, que son buenas, pero digo, lo que está a la base es la conexión que hay, la interacción que hay entre la emocionalidad, la corporalidad y el aprendizaje, porque finalmente, y esto va a ser muy claro en los budistas, la emocionalidad solamente se percibe o se vive en el cuerpo. Finalmente, la emoción y la sensación están íntimamente conectadas. No hay una emocionalidad sin una sensación. Eh, entonces, y viceversa, es decir, las sensaciones también condicionan la emocionalidad. Eh, ya, me di una vuelta larga para introducir este tema, que es un tema apasionante, y ahí yo les quería hacer una pregunta. Dicho esto, ¿por qué creen que igual sería necesario
hablar sobre espiritualidad en los contextos educativos y no quedarnos simplemente en la dimensión emocional. Eh, Porque también pudiera ser eso en el fondo. Con todo el diagnóstico que yo di, decir como, bueno, está bien, hay que integrar el cuerpo, hay que integrar las emociones, pero ¿por qué creen que es importante ir un poquito más allá y hablar de espiritualidad o de esta o de lo que refiere la espiritualidad como palabra, que es finalmente el espíritu? Es una pregunta para el que se anime, que alguien se Eh, quiera animar. yo creo que es, hola, yo No, creo que nada. es importante en contextos vulnerables llevar como esta parte espiritual, que en este caso sería como autoconocimiento, percibir nuestras emociones, poder dejar ciertas identificaciones con la mente, por ejemplo. Eh, ¿Y por qué estos lugares? Porque generalmente son lugares en donde no hay tiempo para eso, porque hay que trabajar, porque las horas de trabajo son larguísimas, que no quedan para este espacio de ocio, por así decirlo. Entonces, ¿quién tiene generalmente este tiempo para poder hacerlo? Son gente que son de Lucas, son de médicos, estudiaron en colegios particulares, ¿cachai? Como que tienen este acceso a la información y también, por ende, tienen el espacio, la hora, el tiempo para poder hacer para estar o entregarse o regalarse estos momentos que son tan bonitos y tan sagrados como estar con uno mismo. Ya, gracias Javi por tu reflexión, que comparto en parte y en otra un poquito menos, pero en algo estamos completamente de acuerdo en que yo creo que Alan Maslow, el psicólogo, cuando hizo esa pirámide de las necesidades humanas, yo creo que se equivocó en eso. Yo lo encuentro un tipo brillante, pero yo creo que porque él como que jerarquizó las necesidades y la última necesidad él le llama de autorrealización y él dice como que todas las otras necesidades tienen que estar cubiertas para que finalmente eh, y en mi experiencia pareciera ser que no, porque la necesidad del desarrollo espiritual y del sentido de la vida es una dimensión necesaria como en todos los factores socioeconómicos o, y que no es como primero tengo comida, tengo casa, tengo materialidad y después tengo preocupación por el espíritu, sino que no necesariamente. A veces puede pasar también de que yo voy desarrollando una espiritualidad y en paralelo voy como solventando otras necesidades más materiales o físicas. Lorena. Hola a todos. Primero, creo que igual es súper importante, personalmente, creo cuando uno habla de crisis en el contexto educativo, pueden haber necesidades diferentes, pero creo que independiente del contexto socioeconómico, hay diferentes crisis en cada uno de ellos, porque el desarrollo socioemocional o lo que es el aspecto espiritual, creo que independiente del lugar del que está el colegio, de repente igual hay una poca indagación, una poca formación. Ujú, Creo que es necesario porque la dimensión espiritual igual está, como personalmente creo que está muy relacionado con las creencias más profundas que tenemos. Y actualmente se le da como poca relevancia y se indaga muy poco en quién es uno. Y uno se mete como en la masa social y se va y se mete y al final uno adopta más creencias de los otros que pueden ser que no estén tan arraigadas realmente lo que la persona que uno es. Entonces, para mí el tema de autoconocimiento es súper relevante a nivel general, pero aún más ahora en el contexto educativo, porque personalmente veo que los niños cada vez están más solos. Entonces, el dar la vuelta al revisar qué persona soy, cada vez es menos. Y actualmente los chiquillos están adoptando más información y la hacen propia de lo que son las redes sociales o los youtubers, más allá de descubrir qué personas son ellos mismos. Le da muy poca vuelta a cuáles son sus creencias, eh, a qué me voy a pegar, por decirlo de alguna forma, frente a algunas situaciones, el desarrollo moral, el desarrollo ético, igual lo mencionabas ahí hace un rato, que creo que es muy poco y que antiguamente creo que se daba mucho en contexto de comunidad, pero ahora es cada vez menos. Entonces son como aspectos que se están dejando muy de lado
y que son indispensables para la formación de la persona. Y comparto también que la dimensión espiritual debería ser transversal en todas las otras necesidades. Ujú. Súper, gracias, Lorena. Ujú. Un gusto escucharte. Y a la Javiera también. Ya, entremos de lleno a la dimensión espiritual. Eh, ¿Qué es la espiritualidad? Ahí tendríamos que partir haciendo esta pregunta, que es una pregunta que hay que responder hoy, hay que darse una vuelta larga para responderla, pero en simple, la espiritualidad, primero la espiritualidad es una experiencia. Y esa experiencia es una experiencia muy curiosa porque es una experiencia trascendente, es decir, que cuando yo la experimento me siento como que está haciendo mi ego, mi yo, pero a la vez es inmanente. Inmanente significa que es propia de la naturaleza humana. Eh, entonces, o sea, yo digo, y también alguna gente concuerda, que la espiritualidad es una experiencia trascendente, inmanente, en la que nos sentimos parte de todos y de todos. Eh, entonces, la espiritualidad es eso, cuando yo tengo esa experiencia de que yo soy más que este cuerpo que le está hablando, o esta conciencia o esta mente, y soy parte de un todo mayor. Y esa es una experiencia que a la vez es inmanente, porque está en todos los seres humanos, es decir, todos los seres humanos tienen esa capacidad de sentir esa trascendencia o esa experiencia. También podemos entender la espiritualidad como la comprensión de nuestro estar en el mundo. Es decir, también la espiritualidad en algún sentido responde a esa pregunta de quién soy y por qué estoy aquí, cuál es el sentido de la vida. La pregunta por el sentido de la vida es finalmente una pregunta espiritual, porque nos lleva a la profundidad, a la raíz de por qué vale la pena estar aquí y no estar en otra parte, o qué va a pasar cuando yo ya no estoy aquí, dónde va a ir mi mente o mi conciencia. Entonces, eso también tiene que ver con la espiritualidad. Y finalmente, la espiritualidad es poder experimentar la dimensión absoluta, es decir, la capacidad que tenemos nuevamente todos los seres de experimentar la realidad sin la intermediación de un ego. Es decir, lo que algunos autores llaman la capacidad de sentir y de pensar, o aprender el misterio, aprender la alteridad absoluta. Eso que tú no puedes racionalizar desde el intelecto. El ego es lo mismo que el intelecto, pero tú puedes vivir una experiencia que está más allá del ego, que está más allá del intelecto. El problema es que no la puedes, o la puedes intelectualizar, pero ahí se te pierde la experiencia. Por eso hay un refrán que dice, el que sabe calla y el que no sabe habla, porque justamente cuando tú tienes la experiencia espiritual no la puedes tematizar, intelectualizar. Eh, Igual algunos maestros han intentado indicar el camino para que los que no están iluminados o los que no han tenido la experiencia puedan tenerla. Pero entonces, eso significa la espiritualidad, es decir, la posibilidad de percibir la realidad más allá del propio ego, más allá del propio intelecto. Y hay gente que no cree en eso, es válido, pero la vida cotidiana nos muestra de que hay ciertos momentos, a veces dados por situaciones límites, donde tenemos esa capacidad, pues, de sentir o de observar la realidad más allá de la racionalidad o del ego. Y eso tiene que ver con la espiritualidad. Y hay una noción que es bien importante, que es la que yo trabajo en mi libro, pero que también ha sido trabajada obviamente por otros autores. Hay dos en especial que hablan de este concepto, que yo tomé como referencia, que es el concepto de la espiritualidad laica. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se busca es justamente instalar la idea de que la espiritualidad no es patrimonio de una religión en particular o de un credo. Sin embargo, todas las religiones tienen un componente espiritual. Eso uno no lo puede negar, pero uno pudiera tener una espiritualidad religiosa.
Es decir, hoy en día la experiencia espiritual o la espiritualidad pudiéramos concebirla como una práctica o como una experiencia que trasciende eh, la religión o que trasciende como un sistema de creencias. Y ahí hay dos definiciones. Está la de García Roca, dice, necesitamos una espiritualidad ecuménica abierta a todos los seres del mundo, tan religiosa, más allá de las religiones, para un mundo que es esencialmente laico y secular, y una espiritualidad que sea cotidiana en los espacios de la inmediatez, es decir, que sea cercana, atenta a la vibración de la carne y a la ecología con voluntad de integralidad. Y después Mariano Corvi, que es un gran filósofo español, dice el cultivo de la espiritualidad, de la cualidad humana que fomentan las religiones, tendremos que estructurarlo y motivarlo sin creencia, sin religión ni sumisión, como una indagación laica, libre, individual y colectiva, pero heredando toda la sabiduría que durante milenios han acumulado las religiones y las tradiciones espirituales de la humanidad. En una sociedad global como esta, todas las religiones y las tradiciones espirituales son nuestras, es decir, nos pertenecen. Y es decir, y este es el desafío hoy en día, me parece, porque por supuesto que ahí hay una distinción fundamental en el sistema educativo chileno y en general en el mundo, que hace la distinción entre una educación religiosa y una educación laica. Entonces, por definición, y a mí me parece espectacular que sea así, el Estado debe promover una educación secular y laica. Eh, Fantástico. Pero que el Estado promueva una educación secular y laica quiere decir que el Estado debe dejar de promover una educación espiritual, o debe dejar de promover la espiritualidad en la educación. Y ahí, y si uno lee la Ley General de Educación en Chile, porque hay un artículo muy interesante que encontré de dos personas que escribieron sobre cómo los directores de establecimientos públicos en Chile entienden el concepto de espiritualidad, nos damos cuenta que en la propia consigna de la ley dice la educación tiene que fomentar el desarrollo espiritual, social, educativo, bla, 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 de los estudiantes. Y eso está en el papel, pero que esté en el papel no quiere decir que esté en la práctica. ¿Y por qué no está en la práctica? Porque nos cuesta dimensionar una dimensión de la espiritualidad que no sea religiosa o que no esté permeada por las creencias religiosas. Y en la práctica eh, está muy claro que tú puedes tener una espiritualidad o vivir una dimensión espiritual o intencionar una dimensión espiritual en el contexto educativo sin la necesidad de nombrar la palabra Dios, sin la necesidad de nombrar la palabra alma, o sin la necesidad de estar en ningún debate especulativo respecto a las formas, sino aquí lo que se trata justamente es de poder permitir avanzar hacia esa experiencia. Y bueno, y esto yo creo que ahora vamos a hacer un ejercicio. eh, la espiritualidad, Gandhi lo dice muy bonitamente, dice, toda mi vida ha sido finalmente un experimento de mí mismo con la verdad. La espiritualidad es la búsqueda profunda de la verdad. Es decir, la espiritualidad solo existe cuando existe una relación directa entre uno mismo y la verdad. Cuando uno busca la verdad de las cosas, es finalmente una forma de acercarnos a la espiritualidad. La espiritualidad es eso, es finalmente hacernos la interrogación si lo que estamos sintiendo es verdadero, si tiene fundamento, si es la realidad última. Entonces, la exploración de la espiritualidad tiene que ver con la experiencia directa de la verdad. Y eso es muy importante decirlo, porque eso es justamente lo opuesto de la verdad relativa que los budistas critican, que es la verdad del conocimiento de los libros. Todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos desde el punto de vista de la intelectualidad es una verdad relativa, es decir, va a cambiar todo el modelo de cómo se conforma un átomo, es una ridiculez, ni siquiera hemos visto en el laboratorio. Son modelos de abstracciones que están sujetas en una cadena de poder, tiempo e institucionalidad que hoy en día dibuja una verdad, pero que el día de mañana eh,
va a ser ridículo, po. O sea, imagínense las verdades científicas que teníamos hace 200 años y cómo han sido superadas, porque todo ese conocimiento da cuenta de una verdad relativa, de una verdad histórica situada, pero la espiritualidad es una experiencia que está más allá de eso, y por lo tanto apunta no a una verdad relativa, sino a una experiencia y una verdad absoluta. Eh, y otro tema muy importante es que la espiritualidad y la espiritualidad laica está al servicio de la plenitud del ser humano. O sea, si hay un sistema de espiritualidad que genera sufrimiento o que genera angustia, por definición, a mí no me parecería una práctica espiritual, porque la espiritualidad finalmente apunta a una experiencia que genera plenitud. ¿Por qué la espiritualidad genera plenitud? Es muy simple de entender, porque la experiencia espiritual es una experiencia integrativa, unitiva. La espiritualidad es todo aquello que nos permite una comprensión que nos une a los demás, al mundo. Eh, y eso es nuevamente radicalmente opuesto al funcionamiento del intelecto, que es una facultad disociativa. Es decir, cuando yo quiero pensar algo, tengo que hacer una distinción, tengo que romper, tengo que quebrar. Eh, Hay una metáfora muy bonita en un libro que se llama Psicoanálisis y Budismo Zen, donde el doctor Suzuki le dice a los occidentales el problema es que cuando ustedes quieren analizar una flor, cortan la flor, la diseccionan, la rompen, anotan, ya, la intelectualizan. Pero si yo quiero contemplar una flor, yo no puedo arrancar la flor de su lugar porque ahí ya deja de ser flor. Entonces la contemplación es distinta a la apropiación, al dominio. Eh, si yo quiero tener una experiencia espiritual de cómo la flor expresa su verdad, no puedo arrancar la flor para mirarla en el laboratorio. Eso sería un absurdo. La tengo que ver en su sistema, y para eso no puedo cortarla. Entonces, esas son ideas que les quiero transmitir de cómo la dimensión espiritual va posibilitando otra forma de entendimiento que nos acerca hacia la verdad, que nos acerca hacia la plenitud y que está más allá del intelecto. Y la práctica espiritual, como una práctica unitiva que integra, siempre está relacionada con uno mismo, con los demás y con todo el entorno. Es decir, uno no practica la espiritualidad para uno mismo, ¿no? Porque cuando tú practicas y comprendes la espiritualidad, te das cuenta que no hay uno mismo. Es un engaño. No hay un Germán y una afuera de Germán. Lo que está afuera está en mí, lo que yo estoy está afuera. Pero claro, esa es una comprensión que hay que experimentarla. No le voy a decir al alumno todo lo que le hace al otro te lo estás haciendo a ti mismo. Pero cuando tú experimentas la dimensión espiritual, te das cuenta que así es, que el afuera y el adentro en el fondo es un engaño del intelecto, ¿no? Y bueno, y lo último está esta fotito, que es la metáfora del sendero, porque finalmente la espiritualidad es un camino. Pero ¿cuál es la gracia de este camino? Que pareciera ser un camino de regreso. Entonces la espiritualidad es el camino del regreso a nuestra verdadera casa, o la espiritualidad es el camino de regreso a nuestra verdadera conciencia, o la espiritualidad es el camino de regreso a nuestro verdadero ser. Y Yogananda usa una metáfora muy bonita, dice, cuando la ola se forma, en el mar la ola toma una forma, ¿no es cierto? Un cuerpo de ola, pero toda esa ola está hecha de agua.
y cuando la ola rompe, después esa agua vuelve al océano de forma, creo que se prendió un micrófono, vuelve al océano como agua. Entonces, la espiritualidad es eso, es como la conciencia de que no somos la ola, sino que somos el agua del océano. Pero como estamos encarnados aquí, tenemos un ego, estamos sumamente identificados con la ola y no con lo que somos, con lo que sujeta la ola, que es el agua. Eh, ya, entonces la espiritualidad, este sendero en el cual, ¿y por qué digo que es un sendero de retorno? Porque primero yo soy uno cuando nazco, digo, la guagua o el bebé, para los que no son chilenos, cuando nace no está diferenciado, después se diferencia del mundo. Entiende que él es distinto que la mamá, entiende que él es distinto que el entorno, entiende que puede manipular el entorno y nos diferenciamos y vamos fortaleciendo una identidad que es una identidad egoica. Claudio Naranjo dice que toda la relación con la identidad es neurótica, porque obviamente la identidad finalmente es algo que creemos que somos, algo que nos dijeron que somos. A mí, a la Lorena le dijeron que era simpática, entonces ella se creyó eso, entonces va a decir, ya, soy súper simpática. Pero ¿qué va a pasar? Que en un minuto alguien le va a decir, oye, Lorena, eres súper pesada. Y como la Lorena está tan identificada con su identidad simpática, va a sufrir. Entonces la Mónica, si le dijeron que ella es una mujer profunda y reflexiva, y tú crees que esa es tu identidad, Mónica, el problema es que en algún minuto, cuando alguien te diga que eres completamente light y superficial, uno sufre. Y al revés, porque si uno tiene una identidad y cree que es bonito y alguien le dice, oye, que eres bonito, nos pasan cosas, nos sentimos bien y eso genera una sensación positiva y esa sensación positiva genera un apego porque vamos a querer sentirnos así siempre. Entonces, cuando ese estímulo ya no está, nos sentimos mal y ahí no sabemos qué nos pasa y nos deprimimos y vamos al psicólogo y después tomamos pastillas para no sentir. Eh, entonces, ese es el problema. Y la espiritualidad lo que busca es justamente volver a la casa, volver a esa experiencia de conciencia que está más allá de ese personaje que construimos. Por eso es como una espiral hacia uno mismo. ¿Ya? Esa es como la metáfora del sendero. Así es como yo he tematizado la espiritualidad. Con esto no quiero decir que no haya otras formas de indicarlo, por favor. Obviamente eh, la espiritualidad se ha enseñado siempre. Tenemos desde textos de muchos años, 5.000 años antes de Cristo, el Rig Veda, que está escrito, que es una forma y una práctica de enseñanza de la espiritualidad en el budismo, o sea, en el hinduismo antiguo. Y así se ha ido desarrollando. Todos los que se interesen por este tema, hay un montón de literatura, buenos libros, les puedo recomendar. Ya, y ahora, ya, ese libro, si quieren leerlo, ese es mi libro de espiritualidad y transformación social. Les quería hablar un poquito de este librito acá, es un librito chiquitito. Eh, Nació de la documentación de una experiencia que yo tuve de prácticas de yoga y meditación en cárceles de alta seguridad en Argentina. Finalmente yo fui a documentar un programa donde presos de alta seguridad, es decir, que están condenados por más de 10 años, practicaban la meditación y el yoga eh, en la condena, como en la cárcel. Y lo que yo comenté es finalmente todo lo que le pasaba a los presos cuando experimentaban eso y también cómo operaba el programa, cuáles eran las condiciones de operación de un programa de esa naturaleza. Y en base a eso, yo trabajé en base a 6 principios rectores, que son los principios que yo llamé los principios rectores para el desarrollo de una dimensión espiritual.
que en el libro están pensados en el contexto carcelario, pero que serían idénticos para el contexto educativo. Idénticos, digo, hay que hacer obviamente las modificaciones. Entonces, el primero tiene que ver con la universalidad. Es decir, si tú promueves el desarrollo de un espacio espiritual con tus alumnos y alumnas, tú no puedes discriminar a algún alumno o alumna por razones religiosas, de género, de sexo. Eso sería obviamente ilógico o irracional, sería contrario a todo lo que hemos estado hablando. La espiritualidad es universal porque es un patrimonio de la humanidad y porque todos podemos tener la experiencia eh, religiosa. Y eso es lo interesante de la espiritualidad laica. Por mucho tiempo en la humanidad la experiencia espiritual estuvo reservada para algunas personas y habían toda una serie de rituales que te habilitaban para el desarrollo de la espiritualidad. Pero hoy en día no, pues la espiritualidad es una experiencia que pudiera ser accesible a todos. Lo segundo es la autodeterminación, y esto es muy importante porque hoy en día se ha perdido como esta capacidad eh, de autodeterminación, es decir, de que yo no voy a dejar de sufrir si yo mismo no hago el trabajo por mí mismo. Autodeterminación significa, o yo la entiendo como la firme determinación de que yo quiero hacer esto por mí mismo y por los demás. Eh, entonces, porque es más fácil que alguien lo haga por ti, pero en la espiritualidad eso es imposible. Nadie puede hacer el camino espiritual por ti. Eh, Nadie. O sea, aunque quisiéramos, entonces, eso se llama la autodeterminación, es decir, eh, el trabajo de la dimensión espiritual se parte generando como la conciencia o invitando a las personas para que tomen como la decisión de participar. Y por eso también tiene que ser, no puede ser obligatorio, y eso es difícil en los contextos educativos donde tú no puedes o muchas veces toda el aula tiene que participar, pero en cierto sentido tú tienes que dar el espacio para que la persona que no quiera participar pueda no participar. Pueda, por ejemplo, recostarse en el piso y no seguir la meditación. O porque tú no puedes imponer una, una práctica espiritual. La gradualidad. Y esto también es importante porque gran parte como del sectarismo hoy en día y de la manipulación de la espiritualidad tiene que ver justamente con este elemento de la gradualidad, porque finalmente muchas propuestas, que a mi juicio, pues, no sé, pudiéramos llamar pseudo espirituales, parten como de la idea de la conversión absoluta. Es decir, y es lo que pasa o lo que yo vi en las cárceles con los evangélicos. Es decir, ahí tú no tienes gradualidad. Tú un día eres cocainómano, mujeriego, te hiciste evangélico y al día siguiente eres convertido y ya no eres adicto, ya no. Es como una conversión de 0 a 100. Y el camino espiritual es todo menos eso. En el camino espiritual los que los transitan muestran de cómo un camino duro, pues digo que un día tú puedes experimentar cosas fantásticas y al día siguiente experimentas cosas horribles y la espiritualidad es eso, es finalmente la aceptación de que en el camino no es lineal, eso es lo que quiero decir. Entonces eso es muy importante y no es lineal y tampoco es acumulativa. No sirve, eso es muy occidental. Yo, que la Lorena diga, no sé, yo soy más meditador porque tengo 100 horas de meditación y tú tienes 50. No, no funciona así. No hay una linealidad o una acumulación. Después hay otro principio rector, el holismo o la visión unitiva. Y el holismo es una palabra para designar de que finalmente se puede crear una conciencia que es mayor a la que tenemos en un minuto. Una educación holística significa que el sistema educativo abraza un sistema mayor al mismo sistema educativo, es decir, que el todo no es la suma de las partes.
Es decir, que el todo cuando funciona en armonía genera un nuevo sistema, que es mucho más grande y mucho más profundo, que incorpora el sistema chico. Eso significa Olimpo. La realización presente. Esto es súper importante porque muchas veces la espiritualidad, eh, más que la espiritualidad, los discursos educativos están puestos en el futuro. Es decir, es como tú le dices a los alumnos, estudia y sácate la cresta, perdón la expresión, para que en el futuro tú seas feliz o para que en el futuro tú puedas realizarte. Y eso es un engaño, po. Todos lo sabemos, espero. Es una fantasía. La realización o la felicidad solamente puede ser presente, eh, porque lo demás es solamente como un anestésico. Y ahí yo les voy a contar una historia que fue una de las cosas que más me impactó cuando yo fui a hacer ese taller de yoga y meditación en cárceles, o sea, lo fui a tomar con los presos. Y el primer día de ese taller, el facilitador le hacía una pregunta a los presos, le decía, ¿qué necesita usted para ser feliz? Y al principio, obvio que ningún preso quería hablar, pues sí, estaban ahí todos, imagínate, todos tímidos. Y bueno, y algunos decían, yo necesito ser libre, salir de la cárcel. Y después otros decían, yo necesito ser libre y volver a estar con mi familia. Otros decían, yo para ser feliz necesito volver a abrazar a mi hijo. Ya, y entonces el instructor escuchó varios y en un minuto le hizo la contrapregunta y le dijo, y si usted era tan feliz cuando estaba allá afuera, cuando estaba con su familia, ¿por qué está acá en la cárcel? ¿Usted está seguro que cuando salga va a ser feliz? Y ahí como que les desarmaba, porque era lógico que ninguno podía asegurar eso. Entonces él decía, como usted no puede estar seguro de que va a ser feliz fuera de la cárcel, aprenda a ser feliz en la cárcel, porque si hay algo que estoy seguro, les decía, es que si usted aprende a ser feliz acá, va a ser feliz allá afuera. Y eso era muy sabio, porque entonces muchas veces pensamos, o el alumno piensa que va a ser feliz si tuviera otro papá, si tú vivieras en otro estrato económico, si tuviera otro tipo de recursos, pero eso es ilusorio. Tú tienes que aprender a ser feliz en el contexto, y no, con esto no quiero decir que no hay que trabajar en mejorar los contextos materiales, ya que a veces hay gente que piensa que uno dice eso. No, también lo estructural es importante, pero digo, en la espiritualidad, la realización es en tiempo presente. Tú tienes que trabajar tu realidad tal cual la realidad es, y no como te gustaría que sea. Y lo último tiene que ver con la experiencia directa, y esto ya lo he hablado, es decir, la espiritualidad es una experiencia directa, y aquí si me permiten les quiero leer una cita muy cortita de un gran pedagogo que se llama Krishnamurti. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído los libros de Krishnamurti, son realmente asombrosos, y él habla, dice, ustedes necesitan ser libres, porque no verán una mente libre, porque verán que una mente libre contiene en sí la esencia de la humildad. Esa mente libre, por consiguiente humilde, es la que puede aprender, no así una mente que ofrece resistencia. Aprender es algo extraordinario. Aprender, no acumular conocimiento. Acumular conocimiento es una cosa completamente diferente. Lo que llamamos conocimiento es comparativamente fácil, porque es el movimiento de lo conocido a lo conocido. Pero aprender es el movimiento de lo conocido a lo desconocido. Lo que Krishnamurti siempre ha dicho o siempre dijo era finalmente que cuando tú aprendes algo que pensaron los otros, tú no estás aprendiendo, estás memorizando, es decir, tu conocimiento no tiene ninguna originalidad. Esa mente no es una mente creativa porque simplemente
hace arte según los parámetros de la escuela del arte, escribe literatura según los cánones de la literatura, cuánto cuánto, ejerce el derecho según las leyes, no sé cuánto, pero esa mente no sirve para transformar la realidad, pues siempre la reproduce nomás, porque es acumulativa, es un conocimiento de lo conocido a lo conocido. Ya, la Vane me va a retar por la hora. Alcanzamos, Vane, perdón, no sé si está siendo interesante para usted estas reflexiones y si alcanzamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí, si alcanzamos ahí, ahora activamos a las personas con la actividad. Ya. Bien, los voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio, que es un ejercicio que ustedes pudieran hacer como para empezar como a indagar en esto que hemos hablado de la dimensión espiritual. Entonces les voy a pedir que por unos segundos se puedan sentar, bueno, todos me imagino que están sentados, pero que puedan poner los dos pies en el suelo y puedan separarse del respaldo de la silla y poner su columna recta. Y si están en el suelo, simplemente doblar las piernas y erguir la columna. Y te quiero invitar a que puedas poner tus dos manos sobre las piernas, cerrar tu ojo de manera suave y por un segundo intenta llevar toda, toda tu atención a tu respiración y siente como el aire ingresa y como el aire sale de tu cuerpo de forma natural, sin esfuerzo. Es increíble cómo con tan solo llevar tu atención a la respiración, te vuelves muy presente, muy atento o atenta al aquí y a la hora. Ahora te invito a que puedas llevar toda tu atención a las sensaciones de tu cuerpo. Observa cualquier sensación que haya en tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Pueden ser sensaciones agradables, como un cosquilleo, un hormigueo, o sensaciones desagradables, como tensión, dolor. Y cualquiera sea la sensación que haya en tu cuerpo en este minuto, dale la bienvenida y obsérvala. Pueden ser sensaciones de temperatura como calor, frío. Y ahora te invito a que puedas llevar toda tu atención a tus emociones y que intentes percibir cualquier emoción que te acompañe en este momento. Emociones latentes o manifiestas, positivas o negativas. Observa profundamente cualquier emoción que haya en ti en este momento. Puede ser emociones de quietud, de alegría, de enojo, de pena.
de inquietud, y cualquiera sea la sensación, dale la bienvenida y obsérvala. Ahora, lleva tu atención a tu mente e intenta percibir cualquier pensamiento que surja en tu mente. Observa tu mente y observa cualquier pensamiento que haya en ella. Pueden ser pensamientos positivos, negativos o neutros. Independiente de la naturaleza de este pensamiento, dale la bienvenida y deja que ese pensamiento esté ahí hasta que desaparezca, sin enjuiciarlo, sin intelectualizarlo. Para finalizar este ejercicio, intenta percibir por unos segundos todos estos niveles, las sensaciones de tu cuerpo, tus emociones y tu mente, al mismo tiempo, de manera muy atenta. Y lentamente podemos volver, inhalando un poco más profundo y abriendo suavemente los ojos. Bueno, este sería como un ejercicio bien introductorio a la observación en el presente. Y es una meditación budista, pero se puede hacer obviamente sin decir que es budista. Y, y es como una buena puerta de entrada para empezar a trabajar otro tipo de prácticas y de experiencias que remitan a la dimensión espiritual. Eh, y que justamente la idea es volver y mirarse en el presente, en la experiencia, sin intelectualizarla, sino aceptándola. Y eso ya va a generar un cambio increíble. Eh, Quería abrir el espacio para preguntas en este ratito que nos quedan. Se me quedó, ya, tal vez antes de las preguntas, perdón. Solo para que sepan como la presentación que nos vamos a alcanzar a terminar, pero ya, están los métodos. ¿Qué tipo de métodos yo puedo usar para trabajar la espiritualidad en la escuela? Hay básicamente 5 métodos, de los cuales hay 4 que serían como ajustables a los contextos educativos, las prácticas y los métodos absortivos, los de revinculación,
los de autoconocimiento y autocomprensión y los de salud integral. Y ahí la presentación yo se las voy a mandar. O sea, digo que con cualquiera de estos métodos tú ya puedes diseñar como un espacio de trabajo de la espiritualidad. Y bueno, ahí cuáles serían los resultados con los cuales yo puedo evaluar si lo que yo estoy haciendo está teniendo un impacto. Esos son solo como algunos de los resultados. Pero y ahí yo les puedo contar todos los que se interesen. Yo he ayudado a evaluar como procesos de mindfulness y otras prácticas en contexto educativo y hemos hecho rúbricas de evaluación y hoy en día podemos como determinar más a ciencia cierta qué cosas se pueden observar más rápido que otras. Después, los riesgos de la dimensión espiritual y algunas consideraciones respecto a quién facilita. Y les dejé dos experiencias, una internacional que está muy interesante, que es este proyecto que está en muchos países, eh, que está alojado en esta universidad en Estados Unidos con el coauspicio del Dalai Lama eh, y es finalmente un sistema, un modelo de enseñanza para trabajar una perspectiva social, emocional y ética en la escuela y se basa en esto, en la conciencia, en la compasión y en el compromiso. Y trabaja como en el sistema educativo en estas 9 dimensiones. Muy interesante. Y en Chile hay algunas experiencias, pero a mí me gusta particularmente esta, para los que no lo conozcan, es el Colegio Francisco Varela. Vale la pena darle una mirada, porque es un colegio que en el fondo parte me parece un currículum espiritual, no religioso, aunque sí con una orientación o una inspiración budista, pero que trabaja o pone como el desarrollo espiritual en el centro del modelo educativo. No digo que sea el único, pero me pareció interesante ese que ahí, bueno, ahí hay experiencias que podemos ir compartiendo. Toda la experiencia de que yo trabajé en mi tesis es de una fundación que se llama El Arte de Vivir, que también tiene como una aplicabilidad en contexto educativo. eh, Así que eso, ya. Preguntas, comentarios de la presentación o del ejercicio que hicimos. Hay hartos que hablaron del autoconocimiento y eso es interesante, pero bueno, ahí hay un librito bien bonito que se llama Las tecnologías del yo de Foucault. Ya, ahí, ya, todo hay un debate entre qué estaba primero, si la pregunta por quién soy yo o la pregunta por la inquietud por uno mismo. El inquietarse por uno mismo o el cuidado de uno mismo, para los griegos estaba antes que el conócete a ti mismo. Es decir, el conócete a ti mismo es solamente una dimensión de esta búsqueda más importante que es la inquietud o el cuidado por uno mismo. Ya, y esa es como una reflexión filosófica, pero bien importante porque pareciera ser que el conócete a ti mismo, no sé tú, que está escrito ahí en el oráculo de Delfo, se afianzó como el gran referente para Occidente, pero la preocupación más importante, más que el conocerse a uno mismo, era ocuparse de uno mismo, el cuidado de uno mismo. Ese fue como lo que originó eh, las prácticas de transformación personal en la Grecia antigua y Foucault dirá en el cristianismo primitivo. Y él documenta eso de muy buena forma. Yo diría que el autoconocimiento es simplemente una de las puertas de entrada, pero por ejemplo la meditación yo no diría que es una técnica de autoconocimiento. Es una técnica donde el autoconocimiento es un fruto, pero no es una finalidad en sí mismo. Eh, ya, eso quería decir también. Y me parece fantástico que la fundación se llame de autoconocimiento y no quiero decir que el autoconocimiento no sea importante, pero quiero decir que la espiritualidad es más allá que autoconocimiento.
el autoconocimiento es algo que pasa cuando trabajamos la dimensión espiritual, o que puede ser una puerta de entrada hacia la dimensión espiritual, pero no es la única, el único método. Oye, gracias por los comentarios. Ya cuando quieran, si es que se hizo poco el tiempo, porque son temas complejos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para que ya vayamos cerrando, por honor al tiempo, podemos estar hasta las 7:45 y la Vane tiene que dar un anuncio, así que Germán, en el chat hay una pregunta. ya, tampoco pregunto, ya le voy a, y yo que soy curioso, le digo, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la podéis leer, Vane? Dice, te agradezco mucho la oportunidad que nos has brindado. Incluso la relajación nos ayuda a llevar a la práctica nuestra espiritualidad. ¿En qué beneficia la espiritualidad a nuestros estudiantes? Ya, ahí, gracias Rosemary por la pregunta. Ahí hay una laminita de todos los beneficios que tiene la espiritualidad, trabajar la dimensión espiritual. Pero básicamente te diría que tiene que ver primero como, o por lo menos lo que nos reportaban los presos, bienestar subjetivo, es decir, que la gente se siente más feliz cuando practica la espiritualidad, porque como una práctica unitiva te genera una sensación de bienestar, pues, porque la experiencia del amor o el sentirse amado o el amar es algo que da mucho placer, digo, placer no, que da mucho como bienestar. Entonces, bienestar, eh, motivación también, es decir, curiosamente, no curiosamente, a propósito, los presos que meditaban tenían mucha más tendencia a vincularse a actividades prosociales. Por ejemplo, muchos estudiaron una carrera al interior de la universidad en Argentina, hay una universidad al interior de la cárcel, entonces mejora el bienestar subjetivo, mejora la motivación y sobre todo mejora también la relación con los pares y el interés por el cuidado del entorno. Eso te diría que son los frutos. Y a nivel como más cognitivo, mejora la atención y mejora la memoria. Eso es lo que más probado está en todos los estudios que yo he leído de mindfulness en contexto educativo. Las habilidades cognitivas que mejor se mejoran son la memoria y la atención. Y eso obviamente también te da como rédito porque te cuesta menos el estudio. Entonces hay muchas prácticas hoy en día que yo vi ahora preparando esta clase, eh, de introducción de meditación, de 20 minutos de meditación en el aula, antes de empezar la jornada, porque eso les permite a los alumnos estar como mucho más atentos y focalizados en el conocimiento y te permite a la vez, algo que es muy importante, resetear la mente. Y si quieres le explico así cortito por qué. Porque cuando tú meditas pasa algo que no pasa en ningún estado, porque cuando tú meditas se activa la parte asociada a la atención de tu cerebro, como si tú estuvieras haciendo un test de matemáticas, estás muy atento, pero a la vez se activa partes que se activan cuando tú estás en un descanso profundo en el sueño. Y ahí entonces el cerebro se va reparando, porque si bien está atento y está perceptivo, está activándose unas conexiones neuronales que solo se activan en el descanso. Entonces la meditación equivale al sueño. El cerebro como que la mente se aquieta, se vacía un poquito. Vale, ya, no te quiero quitar Yo- más tiempo, pero sí. Pero hay otra pregunta en el chat. ya. Dice, haberte preguntado para qué sirve el ejercicio que nos hiciste. ¿Era querer intelectualizarlo? ¿Es mejor solo quedar con las sensaciones posteriores? ¿Qué recomiendas hacer posteriormente? Se me ocurre anotar lo que experimenté. Gracias. Ay, qué buena pregunta, Antonio, me encantó esa pregunta. Sí, eso es. Claro, ahí cuando uno tiene la experiencia hay que quedarse con la experiencia, no hay que obligar a la gente a intelectualizar la experiencia. Si es que alguien quiere compartirla porque le nace compartirla, está bien, pero tú no puedes en el aula o en cualquier, si tú quieres fomentar la dimensión espiritual, tienes que observar nomás cómo la propia práctica va transformando a la gente, más que ahora, claro, uno igual lo intelectualiza, al final todo esto
esta charla fue un ejercicio de intelectualizar porque es como una forma de ilustrar. Y ahí hay harto, yo tengo, cuando yo doy este taller en otro contexto, parto siempre con cuentos, porque los cuentos de alguna forma dan cuenta de una forma tal vez como más sabia o menos intelectual sobre ciertas cosas. Entonces también las metáforas, la analogía, los cuentos ayudan a trabajar la dimensión espiritual, sobre todo con niños, porque te permiten a partir de eso mostrar como lo que está detrás o cuál es el fin último de la práctica. Ya, y este ejercicio que hicimos, practíquenlo siempre, o sea, ojalá, porque también la condición número uno para poder facilitar una dimensión espiritual es que la persona que la facilita tenga una práctica espiritual, pues, o sea, tenga la experiencia. Es como absurdo que alguien pudiera eh, mostrar el camino es el que no lo practica. Entonces, digo, con esto no hay que ser un meditador profundo ni nada, pero claro, hay que haber experimentado por uno mismo la experiencia. Entonces, en la medida que yo voy experimentando, voy afianzándome en la práctica y ahí voy pudiendo compartir la práctica. Pero también pudiera no, y también hay que atreverse a hablar de estos temas, porque al final todos hemos tenido experiencias espirituales. A veces las experiencias más comunes, la gente que lo dice sin hablar de espiritualidad, es, por ejemplo, cuando nace un hijo y lo ven por primera vez. Ahí tiene una experiencia muchas veces, no siempre, obviamente, pero muchas veces trascendente. Es decir, es tanto el amor que trasciende a tu propio ego. O a veces hay gente que ha experimentado la muerte, o casi se ha muerto y no se ha muerto, no sé. Como que en la vida a veces ocurre que sin buscar o sin propiciar la dimensión espiritual, la gente sí ha tenido experiencias espirituales, con la naturaleza, por ejemplo. Ya, entonces todo eso se puede trabajar en los talleres con la gente, con los niños, con los adolescentes, eh, con la familia. Se puede hablar de esto. Vale, Gracias, Germán. Muchas gracias, Germán, por compartirnos tu conocimiento. Yo sé que este es un tema bien complejo, que ahí es necesario que más bien nos pusiste en un contexto de también de una línea en que la fundación es la que trabaja, porque si bien a través del autoconocimiento es que queremos explorar en nuestra dimensión espiritual también, buscamos que puedan desarrollarse de alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, en el programa que tenemos diseñado para las escuelas, también uno de los objetivos en esta dimensión es poder que las estudiantes, y bueno, la intervención es integral, que es tanto para alumnos como para profesores, como para apoderados. Es decir, no podemos intervenir solo al alumnado, sino hablamos el mismo lenguaje con las personas que interactúan con los estudiantes. Entonces, también eso es sumamente importante y aquí Germán trabaja como y es voluntario asesor de la fundación y es a quien por eso agradezco mucho. Con Germán nos conocimos, bueno, a través de la instancia académica en donde yo también, y ahí él fue cómplice de la transformación que tuvo toda una tesis de magíster que hice y además cómo nació esta fundación y que también, como menciona, también se entremezcló como finalizando esta tesis de magíster que hablo efectivamente sobre autoconocimiento con un accidente que yo tuve que experimenté también esta sensación de casi haber muerto. Entonces todo concluyó para que yo me pudiera dar cuenta, y ahí está como mi dimensión espiritual actuando a través de esta fundación, porque yo identifiqué que esta era mi misión, que es hacer esta fundación, lograr a que más personas logren autoconocerse, entregar herramientas, y es a un público que yo considero que está débil en el ámbito de, cierto, entre los 14 y los 17 años, que está explorando, que está experimentando, que necesita orientación.
es por eso que, bueno, una de las herramientas de este programa que estamos ofreciendo es también para que puedan generar conciencia de sí mismo y de su origen. Por ejemplo, algo quizás que pueda sonar simple, pero es complejo, la construcción de su árbol genealógico, es decir, cuánto de nosotros hemos hecho el ejercicio de saber eh, bueno, sabemos dónde nacimos, pero dónde nacieron, dónde vivieron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, de qué fallecieron, qué patrones yo estoy replicando, qué dones estoy también repitiendo o adquiriendo a nivel hereditario. También habla mucho hablo de la epigenética, ¿cierto? Y también como de los factores que uno puede heredar. También otra parte de la dimensión espiritual, digamos, con estas herramientas del mindfulness, se puede enseñar al manejo del estrés, a la atención plena, es decir, que los chicos logren poner atención en clase, están súper, hiper estimulados con las nuevas tecnologías, con que ya no hay, todos los videojuegos le enseñan a no tener frustración, no hay espacio a la frustración, es decir, pierdo en un juego, inmediatamente puedo iniciar otro. Antiguamente uno perdía, tenía vidas y tenía que iniciar el juego del inicio, no, ahora los chicos están uno tras otro, pueden estar jugando un videojuego y escuchando un video de YouTube y a la misma vez haciendo otra cosa. Entonces, esta hiperestimulación lo que nos lleva a estas herramientas es a estar en el presente. Y eso también es súper importante. Otra herramienta de la dimensión espiritual eh, es aplicar también la compasión, la autocompasión, porque muchas veces hablamos de la compasión con el otro, de sentir empatía, pero también la compasión con nosotros y nosotras mismas. Y ahí también, bueno, ahí, por eso no me quiero extender tanto, porque es un tema súper bonito también, y es que en los talleres vamos a ir explorando las distintas dimensiones. En esta oportunidad, como vieron, es la dimensión espiritual, y también a que los chicos logren conectar también con su propia vocación, porque es a qué quiero servir yo a esta comunidad, a esta sociedad, para dónde está mi servicio, dónde lo quiero llevar. Lo mismo con los docentes, o sea, también que pudieran conectar con su vocación de por qué quisieron ser docentes, también o las personas que trabajan en lo que trabajan, también ahí hay una vocación hablando, y que ustedes estén aquí es porque realmente también quieren generar cambios en las personas con las que trabajan. Entonces a mí me parece súper importante y súper enriquecedor el espacio que ustedes se dieron y que les hizo sentido poder participar en este tipo de instancias. Em, bueno, como dice Germán, este tema igual da para un rato. Me gustaría eventualmente que en otro momento pudiéramos hacer quizá un ciclo por cada estación del año. Después viene el ciclo de otoño, ciclo de talleres de otoño, de primavera, de invierno. No sé, podemos ahí, de acuerdo, por eso que es súper importante el tema de la encuesta de satisfacción que hice énfasis, que también acredita su asistencia en este taller. Y antes de pasar a enviar la encuesta, ahí Germán está compartiendo su mail personal. Ahí Germán, si nos puedes decir qué es lo que estás Sí, compartiendo en el chat. bueno, básicamente mi correo, todo lo que llega a mi correo lo respondo, si a alguien se interesa, feliz de, a veces me demora un poquito, pero también está el link para el libro, el que quiera. El año pasado me invitaron a dar una charla TED sobre tecnologías del yo, o sea, yo hice ese tema. Y el último, tengo una página web que es lo que es mi blog, donde se llama la página de espiritualidad, academia y política, y son reflexiones sobre justamente la confluencia entre la espiritualidad, la academia y la política. Así que ahí les dejo, por si alguien quiere o se motiva con este tema, pues mirar material. Eso, gracias, Vane. Gracias. Y ahí yo voy a terminar de compartir el pequeño aviso que les quisiera mencionar que dentro, a ver, se ve, sí, que dentro de este contexto de ciclos de talleres es que también, y ahí si nos pudieran ayudar a difundir a través de nuestro Instagram, que es
@autoconocimiento.fundación, es que, bueno, estamos abriendo también la campaña de socios y socias, que esto, claro, tiene una suscripción mensual que se hace automática a través de la aplicación de Mercado Pago, en donde ustedes se suscriben, ponen un monto al que quieren aportar y esto nos va a ayudar para tanto financiarnos administrativamente como para poder proporcionar talleres gratuitos a escuelas que nos soliciten poder llegar. Y por otro lado, también está el link de aporte voluntario el que ustedes quieran hacer a través de una donación al final de estos talleres o en cualquier otro momento, si ustedes sienten que pudieran colaborar de alguna manera monetaria, súper bien. Bueno, aquí está como más detalles del plan de suscripción, que hay descuentos exclusivos en algunos negocios, que por ahora son solo de la región del Biobío, pero pretendemos expandirnos prontamente a otras regiones. Y ahí que el tema de la suscripción mensual es un aporte de 5.000 pesos sugerido. Eso va a estar los datitos en la encuesta de satisfacción para quien quiera como saber más. Por otro lado, también ahí pregunto quién está interesado para poder nosotros como equipo enviarle mayor información y también quienes se han inscrito para la próximo taller, que va a ser el día miércoles, estaré enviando el link por el grupo de difusión. Y quien no está en el grupo de difusión, por favor me habla si quiere ahí participar en eso. Y ahora quisiera abrir el micrófono para que alguien quisiera compartir lo que le nazca compartir, que algo que le haya hecho sentido, que le haya llamado la atención o algo que experimentó. Súper abierto el micrófono. Nadie, nadie. Ya. Voy a compartir. Vanessa, ¿me escuchas o no? Sí, ahí sí escucho. Hola, bueno, yo soy profesora Vanessa hace harto rato ya, así que de colegio. Súper interesante lo que su fundación también, ya me la había presentado. El taller también, uno como profesora a veces solo se preocupa de la parte de contenido y la parte de espiritualidad es súper importante ahora, especialmente después de la pandemia. Así que es bueno enfocarse también en eso, recalcarlo también y a lo mejor seguir con talleres relacionados con la parte emocional, la parte espiritual. Así que yo súper agradecida en esta instancia que a veces uno no tiene tiempo y también es bueno que uno también como profesora también trabaje la espiritualidad que es difícil, porque estamos preocupados, como dijeron por ahí, de el contenido, que, ¿en qué momento lo haces tú también como profe? Porque estás preocupado en la parte administrativa y todo. Y no, súper agradecida, así es que les felicito por la fundación, por esto. Y bueno, gracias, muchas gracias. Eso. Gracias, Maca, por estar aquí. Tania también ahí agradece la oportunidad. Acabo de compartir en el chat la encuesta de satisfacción, que la voy a dejar ahí por 2 minutitos. Por mientras, si alguien quiere mencionar algo más, está abierto el micrófono. Quedamos atentos. Hay personas que se inscribieron desde Colombia, ¿están presentes? Para saber si necesitamos mejorar nuestro lenguaje un poco más. ¿Sí se Ahí entendió hay todo? alguien de Colombia, sí. Ya. Mm. Sí, les agradecemos profundamente. Oye, yo Mónica, quiero para agradecer el espacio, como te agradecí un montón. Es un espacio escucha un como... poquito lejos, Mónica. Ah, ¿me escuchas? Lejos. ¿Me escuchas? ¿O no?
A ver, dale, sí. Bueno, nada, pues como quería agradecer el espacio, la formación, los autores, las citas que sacaron, la experiencia de meditación. Estuvo súper entretenida igual disfrutar de ir sí, ampliando un poco la posibilidad de la educación como hacia lo espiritual. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por tus palabras y por haber participado. Chiques, ahí está, la encuesta de satisfacción sigue vigente para que puedan responder. Eso. Lamentablemente no va a ser anónima, pero ustedes con toda confianza respóndala, son varias personas. Si es que no hay quizá ese anonimato que nos gustaría dar, pero claro, necesitamos el nombre para poder hacer los certificados correspondientes quienes quieren participar de la certificación. Mm. Les, Eso, y oye, vengan la próxima charla y ojalá que sumen gente, porque es un esfuerzo bien grande que, bueno, ha hecho la Habana y a la gente que ha convocado, así que ahí motívense. Estamos todos chatos un poco de la virtualidad, pero a pesar del Zoom, yo creo que siempre suma estar en estos espacios, así que eh, también, nuevamente, y antes de irme, agradecerles profundamente la atención y si nos pueden ayudar a difundir la iniciativa, bacán. Y si surgen nuevas iniciativas, también, bacán. Yo creo que ahí se acercan a la Habana y vemos cómo hacer posible para poder generar conciencia crítica respecto a estos temas que, como bien decía Macarena ahora, son tan relevantes, tan necesarios y tan difíciles porque nos agarra la máquina. Así que, bueno, pero qué bueno que hayan espacios como estos. Eso. sí, quienes se interesen en prender un ratito la cámara para sacar una fotito, sería espectacular para tener un registro. Así que ahí puedo dar en este momento quien se anime a prender la cámara. A ver. Súper, ya, ahí somos varios. Voy a sacar la fotito. Uno, dos, tres. Voy a sacar otra. Ahí va. Uno, dos, tres. Ujú. Ahí va. Ay, muchas, Súper. muchas gracias. A ver si me mencionan alguien que no haya podido responder la encuesta. ¿Me pueden decir, por favor? Para, ya están respondiendo, súper. Sí, déjenla abierta como para poder, o si no me la piden por interno en WhatsApp. Genial. Que tengan muy, muy buena tarde. No me gustaría a nadie dejar como sin responder lo del taller. Entonces no tengo cómo saber después. Es que lo que temo, que si comparto la encuesta en el grupo abierto, van a responder personas que probablemente No estuvieron. no estuvieron. Entonces por eso es que quiero solo alojarla por acá. Aquí, Patricia, Ujú. volví a compartir el link para que lo puedan revisar. De todas formas, las personas que... Voy a igual a sacar una fotito de los nombres para después mirar. Bueno, yo me despido, los dejo. Gracias nuevamente. Linda tarde. Gracias, Germán. Que estés muy bien. Buena tarde igual. Bueno, yo aprovecho de agradecer a todas y a todas por su asistencia. Si alguien más no tiene problemas con la encuesta, también me despido y quienes se inscribieron al taller del miércoles, los esperamos ahí. En esta oportunidad va a exponer Tania, quien es trabajadora social y también va a hablar de algunas herramientas prácticas
para entregar a los estudiantes para poder definir y como estrategias de definir metas y objetivos en los estudiantes. Así que eso va a estar bien concreto, bien práctico, para que puedan ustedes, la idea es que ustedes lo repliquen en sus estudiantes o con quienes se relacionan. También pueden ser hijos o hijas también. Es una herramienta en realidad transversal para jóvenes. Así que les agradezco mucho. Un abrazo grande. Gracias por darse este espacio. Y a quienes nos repetimos, nos vemos el miércoles. Muy buena tarde. Que estén muy bien. Buenas tardes, gracias. Chau. Chao, chao, buenas tardes.